Buenas noches, bienvenidos. Hoy, todavía no tengo preparado esto para grabar. Aquí está la luz, no está ni siquiera bien montada. Me faltan estas esponjas de sonorización que van atrás, entonces está un poco rústico, pero no quería esperar para grabar. Entonces, aclaro esto y paso al tema de hoy, que es lo que me interesa. Hoy voy a estar hablando sobre el tema del momento, digamos, en las redes sociales, que es la situación del Tiger y su estado médico, pero por supuesto esto no es un canal de ese tipo de información, que no tiene nada de malo, sino que no me dedico a eso. Yo imagino que no tenga nada nuevo que decir sobre el tema médico, el tema de la salud, el tema incluso policial. Pero esto por supuesto ha generado un debate. Y realmente no sé si ha generado un debate, simplemente ha habido opiniones en las redes. Y quiero referirme a eso de manera breve. Esto no es el clásico podcast que yo suelo hacer de economía o de política, pero creo que esto tiene un lado político que sí vale la pena analizar. Y voy mirando para abajo porque voy tomando algunas notas. ¿Qué pasa con todo esto? Muchas personas o algunas personas han dicho que han visto luto, dolor, movilización, cualquiera de estas manifestaciones por el Tiger, este reggaetonero. Voy a decirle José Manuel, porque si digo el Tiger me siento que estoy asumiendo una jerga que no me gusta. Ese es el nombre artístico de, pero lo tendré que decir tantas veces que me es extraño. Y además no estamos hablando del artista, ahora estamos hablando, bueno, sí, es el artista, da igual, usaré el término, su nombre, que es José Manuel. Bueno, José Manuel ha generado una movilización que incluso sensibiliza, significa que es un artista, o esto es la evidencia que es un artista con un alcance significativo, sobre todo en la comunidad latina, dentro de la latina, específicamente la cubana, aunque hemos visto que algunos artistas de renombre, estilo Bad Bunny, estilo Enrique Iglesias, no voy a meterme ahí, han dado sus condolencias. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que han publicado que esto contrasta con la realidad de Cuba. El clásico juicio de valor de que te movilizas para el luto por el Tiger y no te movilizas por los presos políticos en Cuba, te movilizas por el luto, condolencia, solidaridad, no voy a decir luto porque no está muerto. Te movilizas por el Tiger y no por los apagones en Cuba, te movilizas por el Tiger y no por la pobreza que hay en Cuba. Y bueno, primero sí, es un hecho. Ahora, ¿cuál es el punto con todo esto? Creo que lo primero, y esto merece un análisis quizás de la sociología y sobre todo de la política. Espero que me dé el tiempo, no tengo mucho tiempo para llegar a la parte de la política. Lo primero es, pienso yo, comprender la farándula como fenómeno social. ¿A qué me refiero? La farándula, en el mejor sentido de la palabra, ha existido siempre. Siempre han existido un grupo de personas que viven de espaldas a la política y sí de cara a la recreación, lo lúdico, lo festivo. La pregunta es, ¿son mejores estas personas? Bueno, en este caso, ¿son peores estas personas? ¿Son más brutas? En realidad, a mi punto de vista, no. Y aclaro que está hablando una persona que lleva, digamos que entre 7 y 8 años dedicando su vida a la política, aunque yo sea economista. Todo el mundo sabe que en Cuba cualquier área de conocimiento en la que uno tenga una proyección pública, si no lo hace de los medios oficiales, es un problema. Así que lo está diciendo una persona que ha dedicado 8 años, teniendo en cuenta que tengo 28, desde los 7 años para ser exacto. 7 años, voy para 8 ahora, dedicándome a esto específicamente. Cuando digo a esto me refiero a hablar públicamente de temas que tienen que ver con la política, que he sufrido en carne propia, presiones ya sea en centros laborales o de estudio, que he sufrido la represión, sé de lo que estoy hablando, incluso me dedico a esto, que he sufrido el rechazo de amigos y bueno, otro tipo de relaciones personales también por la política. Si no lo dice alguien que vive de espalda, lo dice alguien que vive metido casi totalmente dentro de la política. Ahora es libre que muchas personas simplemente no decidan hacerlo porque no está dentro de su marco de referencias, incluso de manera racional entienden que meterse en política no va a cambiar nada. Insisto, no son ni menos inteligentes ni más inteligentes. Es su forma de verlo y no hablo de un respeto como una tolerancia en abstracto, sino es una realidad. Esa idea para mí no es menos inteligente que la de incidir en la política, porque como mismo ellos dicen, bueno, la política cambia tu vida,
Sí, obvio, la política determina el sistema de reglas jurídicas, el sistema de proyecciones de la administración pública, por supuesto. Pero ¿qué posibilidades tiene realmente un ser humano de cambiar esas reglas? No digo que sea fácil, es decir, el hecho de que la política determine nuestra vida no quiere decir que la política sea tan fácil de cambiar. Por tanto, a mí, desde el punto de vista del análisis propiamente hablando, me resulta tan válido la posición como la que tengo yo de participar todo lo que puedo en la política, como la del que no lo tiene, cuando uno pone sobre una mesa simplemente el esfuerzo. Por ejemplo, yo tuve que abandonar Cuba, las personas que han tenido que lidiar con mucha más represión que yo, tiene un costo. Y los seres humanos, ya, es decir, si alguien quiere ser muy racional con esto, pueden poner en una balanza lo que pierdes en tu vida y lo que puedes ganar, y perfectamente puede pesar mucho más lo que uno pierde cuando se mete en política, cuando participa. Hablo específicamente de Cuba, a cuando no participa. Entonces, si es una cuestión de racionalidad, no, los que no participan en política no son brutos, no son menos inteligentes, no son menos capaces, no tienen menos visión estratégica por no participar. Repito, ¿quién ha participado en la política en Cuba de esta manera independiente que no haya sufrido graves consecuencias sobre su vida? Pues alguien puede decidir no hacerlo. Entonces no es cuestión de inteligencia, queda la cuestión de la valentía, pero no la voy a abordar ahora. Entonces voy a repasar en primer lugar la farándula, que es lo que estábamos hablando. Ha existido siempre, ese grupo de personas siempre van a estar ahí, no importa la dictadura que se esté viviendo en Cuba, si sea esta post 59, si sea la previa al 59, se puede revisar la historia de Cuba, de cualquier país, y en medio de las guerras siempre han existido las fiestas, el bochinche, el relajo y la gozadera, incluso en periodos tan oscuros como, bueno, el otro periodo oscuro, de los más oscuros, el segundo que viene después del que estamos viviendo ahora, que fue la década del 90, en Cuba no se dejó, a pesar del hambre, en cualquier circunstancia, no se dejó de hacer, buena salsa, buena timba, con mucho doble sentido, con mucha vulgaridad a los ojos de algunos. No se dejó de hacer a finales de los 90, principios de los 2000, reggaetón, lo que le llaman el reggaetón de la mata, bien, bien crudo. Sí, siempre ha habido un movimiento cultural, musical, de gozadera, por así decirlo, que ha estado ahí, incluso en los momentos más oscuros. Por tanto, ¿qué vamos a hacer con esa realidad? Vamos a negarla. Primero, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de las relaciones sociales, es imposible que eso desaparezca por una sencilla razón. La vida real, la vida de todos los días, no es la vida épica de la política. La vida real es mucho más rica que la política, y la gente en cualquier contexto necesita disfrutar, necesita divertirse. No estoy justificando, estoy diciendo los hechos tal y como funcionan. Entonces, esto es para decir simplemente que nos guste o no, esa realidad lúdica y festiva, en primer lugar, es necesaria para el estado de ánimo de las personas, y nadie es quien para prohibirle eso a alguien. Y segundo, no va a desaparecer y no se elimina con la violencia, es decir, es un hecho que siempre va a haber personas con estas características. Y ahí es donde lleva el segundo punto, y esto es totalmente regado, pero creo que va a coger un orden, y es ¿qué se va a hacer con esas personas? Ahí es donde entramos a un punto que a mí me resulta el más preocupante de todo esto, que tiene que ver con la abolición de la política. Voy a usar en este episodio una definición de abolición de la política, y es que si entendemos la política como esos mecanismos civilizados de resolver los conflictos y de llamar en un contexto de democracia y de movilizar opiniones, es decir, el ejercicio del diálogo y convencimiento como la base de la política, es decir, aquellas personas que decidieron no caerse a tiros muy modernos, no caerse a espadazos, catanazos, lo que sea, dagas, y decidieron sentarse entre todos, colegiar una decisión, pues ahí está surgiendo la política, y esa es la base de la política: resolver los conflictos sobre la negociación, sin la imposición, a través del diálogo y del convencimiento. ¿Por qué digo de la abolición de la política? Porque después de 1959, el Estado cubano, liderado por Fidel Castro, fue aboliendo poco a poco, digo poco a poco porque no fue de un día para otro, abolió la política como mecanismo para sustituirlo por la imposición. Incluso camufló la violencia con la cual sustituyó la política como mecanismo político. Por ejemplo, las famosas palabras, yo choteo y le digo patadas, las famosas palabras a los intelectuales, donde bajo una forma, un escenario político de diálogo entre el máximo líder del proceso y los intelectuales, simplemente se le impuso a los intelectuales dentro de la revolución todo,
Ya saben, la patica afuera, eso es un problema. Pues esa realidad es la de Cuba, donde se ha abolido la política y se ha sustituido por la violencia, o la violencia ha abolido la política. Quiere decir esto que simplemente hay un discurso político que plantea una solución, una iniciativa, un modo de ver la realidad, y el que no se sume a ese imaginario y a esa práctica simplemente es atacado. Eso es lo que ha hecho la Revolución Cubana desde el 59 hasta hoy. Pues esa misma práctica, la evolución de la política, es la que predomina en este tipo de espacios. Es que simplemente yo voy a condenar, voy a atacar, voy a cuestionar, voy a señalar con el dedo a todo el que no está pensando como yo. ¿Cuál es el problema? El problema aquí es la libertad de expresión. La libertad de expresión, fisiológicamente, cualquier persona puede decir la genialidad que se le ocurra. El problema no es ese. Lo que estamos discutiendo no es la libertad de expresión para hacer las cosas mal. Estamos discutiendo simplemente el análisis que está detrás. El análisis que está detrás, que todas aquellas personas que ahora salen simplemente a decir, estás reclamando por el Tiger y no estás reclamando por la libertad de Cuba, pues esas personas están practicando el mismo método de la abolición de la política de Fidel Castro para sustituirlo por la violencia, que es simplemente el que no se suma a mi modo de ver la política, yo lo voy a señalar. Y tú me dirías que me estás escuchando. Entonces, ¿qué tú propones entonces? ¿Qué es lo que se hace entonces? Que eso es una pregunta que uno siempre se hace cuando escucha a alguien hacer una crítica y cuestionar algo. Y ahí es donde vamos de nuevo al inicio, y quizás sea la parte, el bloque final de este video apurado con esa luz mal puesta ahí atrás y con otros problemas técnicos que no están saliendo en cámara. Pues es lo siguiente, en la política se trata de convencer, no de violentar. Si una persona que no se, o muchas personas no se han sensibilizado lo suficiente con Luis Manuel, Otero Alcántara o cualquier otro preso político, que son más de 1000, lo cual está, bueno, no es que esté mal, es que es lo que es, aunque a mí me gustaría, por supuesto, que esa sociedad se movilizara en función de los presos políticos también. No hay que agredirlos, no hay que atacarlos, no hay que señalarlos, no hay que hacerlos sentir culpables. Si no se han sensibilizado, es que todavía la propaganda, el ejercicio político, la comunicación no ha sido suficiente. Uno no tiene que señalar a una persona porque la comunicación política que uno hace o que hacen otros no los ha sensibilizado todavía. Si hay que cuestionar a alguien porque todavía muchos de esos cubanos que salieron por el Tiger, porque muchos asumen que de los que están ahí no tienen ningún tipo de sensibilidad política. Nadie sabe cuántos de los que están en esas movilizaciones son personas con una posición política, sobre lo cual estaré hablando los próximos segundos o los próximos minutos, que es las falsas dicotomías que crea el cubano. Vamos a suponer que ninguno tiene una sensibilidad real o específica con los presos políticos. Si alguien es responsable de que esas personas no se sensibilicen, somos todos los que participamos en la política. Espero que me entiendan. No es responsable el consumidor que no le compra a Walmart, que no le compra a Adidas, que no le compra a cualquier otra cadena. Me quedé en blanco, se me vinieron dos, en muchas, a Aldi, al que sea, al Cias de Mariana, al que sea. No es importante. El problema no son ellos, el problema es Aldi, es Walmart, es Adidas, la empresa que sea, que no logró captar al cliente. Pues el discurso político es muy parecido. Uno vende una idea, nadie tiene la obligación de asumir la idea que uno vende. El que no la compra no es culpable, el culpable es uno por no haberlo hecho bien. Entonces, en vez de reclamar a las personas que no han sentido o que no sienten lo suficiente por Luis Manuel Otero Alcántara, y sí por el Tiger, lo que hay es que reclamarle a las personas que deberían, y me incluyo, que no hemos hecho lo suficiente como para que la sensibilidad esté hacia un lado y no hacia el otro. Los responsables de que el activismo no llegue más lejos no son las personas que no asimilan de manera emocional el activismo, sino los propios activistas que no han logrado conectar. El culpable no es un artista, el culpable no es el consumidor, el receptor, cuando el mensaje del artista no llega. El culpable es el artista, el responsable no es el que recibe el mensaje, el responsable de que no llegue es el que lo emite. Entonces, en vez de estar acusando a todas las personas que no han asumido Alcántara, quizás lo que hay que decir es: ha faltado trabajo para que la sociedad cubana se sensibilice con temas que a los que los activistas le interesan. No es que la sociedad cubana es mala, no es que es bruta, es que simplemente el mensaje no ha tenido las condiciones para que eso ocurra. ¿O qué es lo que va a pasar?
igual que Fidel Castro, que plantea una lucha y todos aquellos que no se sumen tienen un problema. Cuando uno plantea una lucha y los demás no se suman, el problema lo tiene uno que no ha logrado lo suficiente. O de lo contrario, estaría practicando la abolición de la política para sustituirlo por la violencia. Por supuesto, con grados diferentes, no es lo mismo lo que ha ejercido Fidel Castro, que utilizó, que ya no está. Bueno, supongo. La violencia para imponer todo lo que todo el mundo sabe, a esta violencia, digamos, un poco más simbólica que se ejerce en las redes, donde igual tiene un efecto negativo, es decir, aunque sea en menor medida, por supuesto. No es comparable en términos de magnitud, pero sí es daño igual. Y la intención y el fundamento es el mismo, que es la idea de atacar al que no recibe mi mensaje. Y creo que esto es lo más importante. Por último, hay otras ideas menos importantes. Si alguien quiere parar acá, buen momento, que es el tema de la racionalidad que está detrás. Y es la mala costumbre que tiene la comunidad cubana, la que lo hace, los que no, perfecto, muy bien. Hay muchas opiniones inteligentes en las redes en estos días, los últimos 3 días, con el tema del Tiger, y es la idea de la falsa dicotomía. Es decir, puede haber muchas de esas personas que están en esas movilizaciones que también están sensibilizados con los presos políticos, comparten publicaciones, es decir, no hay por qué hacer una división clara entre la farándula, los sensibilizados con el Tiger, que fueron a las movilizaciones, vigilias, como se le quiera llamar, y los que están haciendo cosas por los presos políticos. Puede haber un punto de conexión perfecto entre un grupo y otro, no hay por qué ser no tiene por qué ser un espacio excluyente. Lo otro quizás tenga que ver con la caracterización de ese grupo de personas y comprender lo que está pasando ahí. Primero, ese grupo de personas que está ahí no tiene por qué ser lo peor de la sociedad cubana, como he visto también en redes sociales. Nadie es más inteligente que nadie por escuchar más música clásica o menos reggaetón. Quien les está hablando, por ejemplo, cada vez escucha menos música con letras, cada vez resisto menos las letras. No me siento mejor, no me siento superior, no me siento más inteligente a la persona que está escuchando el reggaetón. Confieso que no lo consumo, que no me gusta, realmente tampoco me disgusta. O sea, sí me disgusta, como casi cualquier música muy intensa que las esté escuchando por más de 30 minutos, puede pasarme con el reggaetón, con el rock, incluso con un pop rock demasiado movido. O sea, es lo primero que hay que ver aquí, bueno, lo último en este caso, que es la falsa superioridad moral de aquellas personas que no consumen ese tipo de música. La música no se consume en función de su rigor de composición. La música se consume por una cuestión puramente empática, por una cuestión de emociones, de sensibilidad, de realidades que se asumen, toda una serie de factores. Nadie es más o menos bruto, más o menos inteligente por escuchar esa música, como mismo nadie es más o menos bruto por ver determinado tipo de películas, aunque sí existe temas de referentes, por supuesto, no vamos a entrar ahí. Pero lo que quiero decir es que no es una masa de cerebradas esas personas que están ahí, son simplemente personas que tienen una sensibilidad con ese artista. Y lo otro, volviendo al tema de Alcántara para que se entienda, los jóvenes cubanos que estaban ahí, asumo que sean jóvenes la mayoría, aunque había alguno que otro menos joven. Mi madre, que en estos tiempos uno le dice viejo a alguien de 40 y se forma aquí, me cierran el canal. El tema de la cercanía. La mayoría de las personas que tengan entre 15 años y 45 en Cuba, en algún momento de su vida ha tenido que lidiar, sobre todo se ha fiestado mucho, con toda la música que ha hecho José Manuel, en su momento el Príncipe, ahora el Tiger. Es decir, su música ha venido acompañando la vida, el espacio de vida, no solo las fiestas. La gente tiene reproductores de música, se pone audífonos, ha venido acompañando, ha sido banda sonora de personas entre 15 y 45 años, desde hace alrededor de 15 años. Es decir, es un artista que tiene una presencia musical bastante notoria, es menos en el campo cubano, durante los últimos 15 años, que uno espera que las personas que han tenido ese acompañamiento no lo hagan y digan, no lo voy a hacer porque no he salido por Alcántara. Es que él es mucho más cercano a ese artista por una cuestión de alcance, de difusión, de cómo llega su mensaje, que a un artista plástico, como es el caso de Alcántara, que de hecho no solo Alcántara, yo creo que ningún artista plástico cubano tiene ese nivel de alcance que puede tener no el Tiger, José Manuel, sino un reggaetonero, por una cuestión de, digamos, el propio formato, en el cual no es lo mismo una canción de reggaetón que una obra plástica o alguien. O sea, para que un artista plástico se convierta en un artista pop, sea más famoso que Michael Jackson, se pasa muchísimo trabajo. Entonces estamos comparando incluso niveles
de alcance y de público totalmente diferentes. Quizás el tema de Alcántara puede ser más complejo, pero pensemos en un poeta. ¿Cuántos poetas cubanos no hay en Cuba? De mi generación, mayores, que son muy buenos poetas y no tienen posiblemente todos sus libros juntos vendidos. Toda la gente que conoce un poema de ellos sea menos de lo que ha escuchado una sola canción de reggaetón. O sea, estamos comparando peras con manzanas, literalmente. Tiger tiene un público, José Manuel tiene un público que es un alcance muy grande. Otros reggaetoneros, por supuesto, tienen más, digamos, gente de eso. No estamos hablando de una persona que ha tenido más de 80 millones de reproducciones en un solo video en las plataformas de YouTube, con otro tipo de artistas con un alcance mucho menor. Entonces también, por supuesto, que está por último, y esto sí es lo último, el tema de la valentía. Y creo que lo voy a empatar con las mismas ideas anteriores. Si alguien realmente tiene sentimiento por los presos políticos y por José Manuel, y por los presos políticos no tiene que arriesgar su vida, y por José Manuel sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Juzgar, atacar a esas personas. Yo creo, y esto es quizás lo más importante, es que en política uno tiene que aprender a luchar sin juzgar a los que no están luchando a la par de uno. O al menos juzgar, me refiero a atacar, cuestionar y señalar. Hay que aprender a coger el machete, que lo vaya a coger, y salir a cortar y no atacar después y cuestionar al que no se sumó. Uno lo hace ¿para qué? Para que uno se sume, otros se sumen, quiero decirlo, porque lo considera un deber. O sea, ¿por qué la gente está luchando? Y creo que todo aquel que se levante y quiera hacer algo por Cuba, ya sea un tweet o coger un machete, deberá estar claro que lo está haciendo por sí mismo, que lo tiene que hacer por sí mismo, por su conciencia, por su compromiso, no para ver cuántos se suman. Y que el que no se sume, no pasa nada, no aparecerán los libros de historia, pero tampoco hay que estárselo recordando. Es decisión de cada cual. Hay que aprender a luchar por cambiar la sociedad respetando la libertad. No se lucha contra la dictadura con métodos de dictadura. ¿Cuáles son los métodos de dictadura? La abolición de la política para sustituirla por la violencia. De todos modos, hay que aprender que en la mayoría de las sociedades la movilización política es cada vez menor. Entonces la sociedad cubana no tiene un problema porque 4 gatos o 4.000 gatos no salgan a protestar por los presos políticos. De hecho, hay estudios un poco positivistas que hablan de que un pequeño porcentaje de la población de un país, hay cifras que hablan de un 5%, otros que hablan de menos incluso, es la que se moviliza, es la que podría cambiar la realidad. El resto simplemente se ajusta en el sistema en que esté viviéndose. Entonces, posiblemente en Cuba sí exista esa masa. El problema de Cuba es que tiene una dictadura que impide. Entonces, si no hay valentía suficiente en los cubanos, no hay que decirles, hay que hacerles bullying, ustedes no son valientes. Yo también estoy fuera de Cuba. Hay que simplemente trabajar sin imponer. Hay que educar y autoeducarse en construir una conciencia que sea propicia. Es decir, si no hay la conciencia suficiente para asumir un fenómeno como lo ve el activista tiene el deber de trabajar en la creación de esa conciencia que sea con un método sin violencia. Yo sé que eso es muy poco común porque la sociedad cubana está muy marcada por el autoritarismo y los métodos dictatoriales, y básicamente esto consiste en que el que no piense igual que yo lo voy a atacar. Pues bueno, si usted está viendo este video y esto le ha servido, le invito a que ignore esta luz que está ahí atrás, muy mal puesta, y que reflexione sobre esto. Yo sé que el reto es más difícil, es mucho mayor luchar por un cambio sin atacar, pero también cuando se construye un país atacando y violentando a los demás para que se sumen a lo que uno está haciendo, ya sabemos el país que se construye es la Cuba de 59 hasta hoy. Si queremos por lo menos que cambie de verdad, porque perfectamente Cuba puede convertirse en un país que tenga economía un poco más próspera, un poco más productiva. Digo un poco y puede ser más, porque como está ahora cualquier cosa es más productiva. Productiva, próspera, pero con dictadura. Y quien quiera de verdad cambios democráticos, es decir, si uno lucha contra la dictadura, o dice luchar, o hace algo, lo que sea, y mantiene los métodos dictatoriales, en realidad lo que está luchando es por el pan con bistec. Lo que está luchando es porque simplemente caiga el sistema económico, se implante uno que sirva, o sea, cualquiera, pero que se mantenga la dictadura. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Un país próspero económicamente y un país con libertades, es decir, libertad, democracia, libertades políticas. Pues eso también hay que irlo implementando en los métodos y merece su propio análisis, que es cómo los métodos de lucha por cambiar un país condicionan la estructura de lo que se crea después. Pensemos el país del 58 y el que se comenzó a construir en el 59, profundamente marcado por la violencia. Pues lo voy a dejar ahí porque eso da para otro episodio. Entonces nada, espero que haya servido
para reflexionar. Por supuesto, el tema no era para hablar de la carrera del Tiger o que si estuvo preso por esto, aquello o lo otro. Eso también se puede analizar desde la seriedad, pero no cabe acá. Entonces, espero que piensen de verdad, que piensen en esto, en cómo luchamos, en qué hacemos con el que no se suma. Si lo atacamos, lo cuestionamos, somos irónicos, cínicos, nos hacemos una pose de intelectual o simplemente hablamos con esas personas, vemos qué dicen y seguimos el camino, porque la lucha contra la violencia también debe ser sin violencia, o al menos cuando se pueda. Estoy hablando del escenario de comunicación. Si alguien quiere coger tiros, pues nada, su derecho. No sé quién se lo impide, pero también puede, y no lo estoy invitando. Al contrario, me gustaría que incluso el que tire tiros entienda esto, porque lo más importante es cómo interactuamos como humanos en escenarios de paz. Y evidentemente la guerra es un conflicto donde grupos armados se enfrentan, eso es otro mundo. Ahora, aquí entre ciudadanos, en los espacios cívicos, lo que debe primar el ejercicio de la política. O es guerra propiamente, o es política, pero no mezclar ambas cosas, aunque existe la idea de que una es la expresión de la otra, lo cual se nos va. Entonces, gracias por llegar hasta aquí. Espero que nada, que si no les guste, por lo menos piensen en esto. Y igual me pueden atacar con un comentario, una ofensa o un like, como se sientan a gusto. Gracias de nuevo, un fuerte abrazo.